María está afuera del sepulcro. No entra, no se aleja. La Escritura la muestra allí, detenida en ese punto exacto donde el dolor y la ausencia pesan al mismo tiempo. Frente a ella está la entrada abierta. La piedra removida deja al descubierto la boca del sepulcro, oscura, silenciosa, inmóvil. El ambiente sugiere quietud, un silencio espeso, como si todo alrededor hubiera quedado suspendido. Y en medio de esa escena, ella llora. No se describe un gran movimiento. No hay agitación alrededor. Todo se concentra en una sola figura. María, afuera, llorando. Esa es la imagen que el texto deja al frente. Su llanto no aparece como algo pasajero. Permanece, se sostiene, está de pie junto al sepulcro, y el lugar mismo parece reforzar la herida que lleva encima. La piedra abierta no le da alivio. El sepulcro abierto no le trae paz. Al contrario, la deja ahí, frente a un vacío que todavía no entiende. Pero aquí está el detalle. Ella no se va. Sigue en ese sitio. El texto la conserva en esa posición, como si cada instante junto a la entrada hiciera más pesada la escena. Afuera del sepulcro, sus lágrimas dicen lo que aún no puede resolver. No hay respuesta visible para ella en ese momento. No hay una explicación que calme lo que está sintiendo. Solo está ese lugar abierto ante sus ojos y ella sin apartarse. Y entonces la tensión comienza a crecer en silencio. Porque, aunque María todavía no lo sabe, el relato se dirige hacia algo que no ha visto con claridad. Lo más fuerte es esto. La respuesta ya está cerca, pero sus ojos todavía no alcanzan a reconocerla. Esa es la pregunta que queda suspendida desde aquí, como un hilo que no se rompe. Si lo tiene tan cerca, ¿qué tendrá que pasar para que por fin lo reconozca? Por ahora, la escena sigue ahí, inmóvil y cargada. María permanece afuera del sepulcro, llorando, y poco después, sin salir todavía de ese lugar, hará algo decisivo. Se inclinará para mirar hacia adentro. Ahí, el silencio del sepulcro empezará a mostrarle algo más. Poco después, María sigue frente al sepulcro. El lugar no ha cambiado, pero ahora su atención se concentra en la abertura. La piedra removida sigue dejando libre la entrada, y ante ella se extiende ese espacio vacío que la obliga a mirar más de cerca. El texto muestra que se inclina para asomarse. No entra, no cruza el umbral. Desde afuera, con el cuerpo vencido hacia adelante, dirige la mirada al interior, como quien todavía busca una respuesta en medio del silencio. La escena es contenida. La entrada del sepulcro marca una frontera clara. María permanece afuera, pero sus ojos ya están dentro. No se detalla cuánto tarda en inclinarse ni cuánto tiempo sostiene la mirada, pero el movimiento mismo deja ver que no se ha rendido a la distancia. Primero está de pie, llorando afuera. Luego se inclina, y entonces fija la vista en ese interior donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Todo ocurre en pocos movimientos, pero cada uno pesa. Y aquí está el detalle. Lo que ve no le trae alivio. Inmediato, el sepulcro está abierto ante sus ojos, pero el vacío sigue siendo el centro de la escena. La entrada abierta no resuelve su angustia, más bien la expone con más fuerza. Desde donde está, María encara de frente la ausencia. No hay ruido, no hay multitud, no hay intercambio todavía. Solo ella, el sepulcro abierto y esa búsqueda silenciosa que continúa. La Escritura relata este momento con sobriedad, y justo por eso la tensión crece, porque María se acerca con la mirada, pero no encuentra aún lo que está buscando. El ambiente sugiere quietud, una quietud que no calma, sino que aprieta más la escena. Su llanto sigue siendo parte de ese instante. Su postura inclinada deja ver insistencia, dolor y una atención total sobre lo que tiene enfrente. Lo más fuerte es esto. Ella mira hacia adentro esperando una respuesta,
pero lo que está por aparecer todavía la tomará en medio del duelo. Y entonces, desde el interior del sepulcro, la escena comenzará a mostrar algo más. Su mirada no quedará sola por mucho tiempo. En ese momento, mientras María mira hacia el interior del sepulcro, la Escritura relata que ve a 2 ángeles con vestiduras blancas. Están adentro, en el lugar mismo donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. No aparecen en movimiento, no irrumpen con estruendo. El texto los muestra ya allí, como parte de una escena silenciosa, firme, contenida. Uno está a la cabecera y otro a los pies. Esa disposición marca con precisión el sitio vacío que María tiene enfrente. El interior del sepulcro queda así delineado por esas 2 figuras vestidas de blanco. Entre ambos puntos, la cabecera y los pies, queda señalado el lugar donde antes había reposado el cuerpo. No se detalla más sobre el entorno, pero el ambiente sugiere quietud, sombras suaves, la frialdad de una cámara de piedra y un silencio que no se rompe todavía. María sigue afuera, inclinada, mirando. La distancia es corta, pero la escena parece suspendida, como si todo se hubiera detenido en ese instante. Y aquí está el detalle. Lo que ella ve es extraordinario dentro del relato, pero su reacción inmediata no cambia el tono de su dolor. El tópico previo ya mostraba su búsqueda. Ahora, el texto añade esta visión concreta. Primero el sepulcro abierto, luego la mirada hacia adentro, y ahora dentro 2 ángeles en el sitio exacto donde había sido puesto Jesús. La secuencia avanza paso a paso, sin desorden, sin palabras sobrantes, como si cada elemento quedara colocado frente a sus ojos con total claridad. Lo más fuerte es esto: aun con esa escena delante, el llanto de María no se rompe. El dolor sigue presente. La visión no cancela de inmediato la angustia con la que llegó al sepulcro. Ella continúa mirando desde afuera, frente a ese interior donde el vacío está marcado por la presencia de los 2 ángeles. La imagen es sobria, casi inmóvil, y precisamente por eso pesa más. Y entonces la quietud del sepulcro está por cambiar. Porque esos 2 ángeles, que hasta aquí solo han sido vistos, hablarán. Y con una sola pregunta el dolor de María quedará expuesto con toda claridad. En ese momento, dentro del sepulcro, los 2 ángeles rompen el silencio con una sola pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? La escena sigue siendo sobria. María permanece afuera, inclinada hacia el interior. Ellos están sentados donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. El lugar sigue marcado por la ausencia, la piedra, la abertura del sepulcro, la quietud del ambiente. Todo encierra ese instante en una tensión contenida. Y entonces, en medio de ese silencio, la pregunta cae directamente sobre su dolor. No hay rodeos, no hay palabras largas. La Escritura presenta la pregunta de forma directa, como si dejara al descubierto lo que ya se veía en su llanto. Primero, María mira hacia adentro, luego ve a los ángeles. Después escucha esa voz que le pregunta por qué llora. La secuencia avanza con claridad, paso a paso. No se detalla ningún movimiento brusco. No hay cambio repentino en el escenario. Lo que cambia es que ahora el dolor de María ya no solo se ve, también se escucha en su respuesta. Y aquí está el detalle. María responde de inmediato: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Su respuesta sale concentrada en una sola herida. No menciona otra cosa. No desvía la mirada hacia otro asunto. Todo en ella queda enfocado en esa ausencia. El texto muestra que su dolor tiene una razón muy concreta. Para ella, el cuerpo de Jesús ya no está donde debía estar y no sabe dónde lo han puesto. Esa incertidumbre es lo que pesa en sus palabras. La reacción visible es clara.
María sigue quebrada por el llanto, pero también firme en lo que dice. No discute, no se detiene. Responde con prisa contenida, como quien ya no tiene espacio para otra explicación. Lo más fuerte es esto. Frente a los ángeles, en el interior del sepulcro, su corazón sigue aferrado a la misma búsqueda. Para ella, la pregunta tiene una sola respuesta. Se han llevado a su Señor. Y entonces, apenas termina de decirlo, la escena vuelve a moverse. María ya ha expresado su angustia con toda claridad. Poco después, sin salir todavía de ese momento, se volverá hacia atrás. Ahí, la historia cambiará otra vez de dirección. No hay discurso largo, no hay explicación amplia dentro del sepulcro. La escena sigue contenida, casi inmóvil, como si todo estuviera sostenido por unas cuantas palabras y por un dolor que todavía no encuentra descanso. María permanece junto a la entrada, inclinada hacia adentro, con la mirada puesta en ese lugar donde ya no está el cuerpo de Jesús. Los ángeles han preguntado, ella ha respondido, y lo que queda en el aire no es una conversación extensa, sino una frase breve que concentra toda su angustia. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Eso es lo que la Escritura pone en sus labios. Nada más. No añade detalles alrededor de esa respuesta. No se detiene en una explicación mayor. Todo queda resumido en esa confesión directa. Para María, el problema sigue siendo uno solo. Jesús no está allí, y ella no sabe dónde está. Esa ausencia ocupa por completo la escena. La piedra removida, el interior del sepulcro, el silencio del lugar, todo parece girar alrededor de esa frase. Pero aquí está el detalle. Esa respuesta no solo informa lo que ella piensa, también deja ver el peso que carga en ese momento. No hay rodeos en sus palabras. No hay pausa para otra consideración. El texto muestra una urgencia desnuda, una búsqueda que no ha terminado, una pena que todavía no cede. Su reacción visible sigue siendo la misma: llanto, tensión, insistencia. Está mirando, está respondiendo, está buscando. Y aún así, sigue sin saber. Lo más fuerte es esto. Justo cuando parece que la escena ya ha dicho todo lo que podía decir, el rumbo cambia. No por un gran movimiento, no por una multitud, no por una señal que rompa el lugar. Cambia en silencio, en el instante siguiente, casi sin aviso. Y nadie lo vio venir. Después de esas palabras, después de expresar que no sabe dónde lo han puesto, la historia gira. En ese momento, María deja de mirar solamente hacia adentro. Algo la lleva a cambiar de dirección. Y entonces, apenas después de haber dicho su dolor con toda claridad, se volverá. Ahí comenzará el siguiente movimiento del relato. En ese momento, después de haber respondido desde su dolor, María se vuelve. La escena sale del interior del sepulcro y regresa al espacio de afuera, junto a la entrada abierta. Detrás de ella hay un hombre de pie. La Escritura lo presenta así, sin rodeos, sin describir un movimiento previo, sin anunciarlo con palabras extensas. María deja de mirar hacia el interior y cambia la dirección de su cuerpo y de sus ojos. Y entonces lo ve. El lugar sigue siendo el mismo, el sepulcro abierto, la piedra removida, el ambiente en calma, el silencio alrededor. No se detalla el sonido del viento ni el paso de nadie, pero el ambiente sugiere quietud. Todo ocurre en una franja breve de tiempo. Primero María responde a los ángeles, después se vuelve, luego ve a ese hombre de pie. La secuencia es directa, precisa, contenida. El relato no se dispersa en otros elementos. Toda la atención queda ahora sobre esa figura que está allí, cerca, frente a ella. Pero aquí está el detalle. Aunque lo ve, no sabe que es Jesús. El texto lo dice con claridad.
Sus ojos alcanzan a distinguir la presencia de un hombre, pero todavía no reconocen quién es. No se explica en ese instante por qué no lo reconoce. La Escritura solo muestra el hecho, está frente a ella, y María aún no lo identifica. Esa es la tensión que sostiene la escena. La respuesta que ha estado buscando ya no está solo en el interior vacío del sepulcro. Ahora está de pie, delante de ella, y sin embargo ella todavía no lo sabe. La reacción visible de María sigue marcada por el mismo peso de los momentos anteriores. No aparece una resolución inmediata, no hay alivio repentino. Ella ve, pero no reconoce. Mira, pero aún no comprende a quién tiene enfrente. Lo más fuerte es esto: la cercanía no ha traído todavía claridad. La presencia está ahí, el reconocimiento no. Y entonces la escena avanza un paso más. Ese hombre que María ve, pero no identifica, está a punto de hablarle. Y con sus primeras palabras, la herida que ella carga volverá a quedar expuesta. En ese momento, el hombre que está delante de María le habla. La escena sigue afuera del sepulcro, junto a la entrada abierta. Detrás queda la cámara de piedra donde ella acaba de mirar y donde vio a los dos ángeles sentados. Ahora todo se concentra en esta presencia frente a ella. Él está de pie. María lo ve, pero todavía no sabe que es Jesús. Y entonces escucha sus palabras. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La pregunta llega en dos partes. Primero, toca su dolor visible. ¿Por qué lloras? Luego va directo al centro de su búsqueda. ¿A quién buscas? La Escritura relata ambas preguntas con precisión, sin añadir explicación alrededor. No hay un diálogo largo antes de eso, no hay otra presentación, solo está este momento. María frente a un hombre que no reconoce, y ese hombre haciéndole dos preguntas que vuelven a poner toda la escena bajo una luz más intensa. Pero aquí está el detalle. La segunda pregunta cambia el ritmo por completo. Hasta ahora, el relato ha mostrado lágrimas, ausencia, un sepulcro abierto, la visión de los ángeles y la frase de María sobre no saber dónde han puesto a su Señor. Ahora, la escena se estrecha. Ya no se trata solo del lugar vacío, ya no se trata solo del llanto. La pregunta, ¿a quién buscas?, concentra todo en una sola dirección. La mirada de María, su dolor y su insistencia quedan reunidos en esa búsqueda. La reacción visible de María sigue marcada por el duelo. El texto no dice que dé un paso atrás, ni que se aparte. Tampoco muestra que lo reconozca al oír la voz en ese instante. Ella permanece dentro de la escena, atenta a lo que acaba de escuchar. Todavía, frente a alguien cuya identidad no distingue. Lo más fuerte es esto: la voz que le pregunta ya pertenece a aquel a quien busca, pero ella aún no lo sabe. Lo tiene delante, lo escucha, y sin embargo el reconocimiento todavía no llega. Y entonces la historia da otro giro sutil, porque María, al responder internamente a esa presencia, llegará a una conclusión equivocada sobre quién es ese hombre. Poco después, creyendo que habla con otra persona, le dirigirá una súplica desesperada. En ese momento, María llega a una conclusión que marcará lo que sigue. Piensa que el hombre que está frente a ella es el hortelano. La escena permanece afuera del sepulcro, junto a la entrada abierta, con la piedra removida detrás de ella y el lugar todavía cargado por el silencio. El texto no se detiene a explicar por qué lo supone así. Solo relata ese hecho. Ella lo mira, lo escucha, pero no sabe que es Jesús. Para sus ojos en ese instante es otro hombre. Pero aquí está el detalle. María no se queda analizando lo que ve. No se pone a observarlo con calma. No retrocede para medir la escena. La urgencia la domina por completo. Todo en ella sigue orientado hacia la misma búsqueda que viene arrastrando desde el principio. El sepulcro abierto,
no le dio respuesta. La visión de los ángeles no desvió su atención. Y ahora, aún frente a ese hombre, su pensamiento sigue en un solo punto. ¿Dónde está Jesús? La secuencia es clara. Primero se vuelve. Luego ve a un hombre de pie. Después escucha que le pregunta por qué llora y a quién busca. Y entonces, bajo el peso de esa angustia, lo toma por el hortelano. No se detalla un cambio en el ambiente. El lugar sigue en quietud. La entrada del sepulcro sigue abierta. María permanece dentro de esa escena tensa, con la mirada fija en aquel a quien aún no reconoce. Lo más fuerte es esto: la respuesta está delante de ella, pero su dolor todavía no le permite verla con claridad. La reacción visible de María revela prisa contenida. No aparece como alguien que quiera sostener una conversación larga, tampoco como alguien que dude entre varias posibilidades. El texto muestra otra cosa: una mujer decidida a averiguar dónde está el cuerpo de su Señor. Su llanto, su búsqueda y su forma de responder se mueven en la misma dirección. No hay distracción, no hay pausa, solo esa necesidad urgente de saber. Y entonces la escena da un paso más, porque al pensar que está hablando con el hortelano, María le dirigirá una súplica directa. Ahí, su dolor se convertirá en una petición concreta, dicha sin rodeos. En ese momento, creyendo que está delante del hortelano, María le habla con una súplica directa. La escena sigue junto al sepulcro abierto. Detrás queda la entrada de piedra, el interior donde había mirado, el lugar vacío donde antes había sido puesto el cuerpo de Jesús. Frente a ella está ese hombre de pie, a quien todavía no reconoce. Y entonces, sin rodeos, con la urgencia marcada en la voz, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré». La secuencia avanza con una claridad intensa. Primero ella lo confunde. Luego le dirige la palabra. No le hace varias preguntas. No le pide una explicación extensa. Se concentra en una sola posibilidad: que ese hombre se haya llevado el cuerpo. El texto muestra que María no está pensando en otra cosa. Su atención entera está fija en el mismo punto que ha dominado toda la escena desde el principio. ¿Dónde está Jesús? Por eso su ruego sale así, tan preciso, tan cargado de necesidad. Pero aquí está el detalle. La petición de María no nace de una calma recién encontrada, sino de una búsqueda que sigue abierta. Ella todavía no sabe que está hablando con Jesús. Sus ojos siguen viendo a otro. Su mente sigue intentando resolver la ausencia desde lo que puede entender en ese momento. Por eso dice: «Si tú lo has llevado». No afirma más de lo que cree posible. Solo pide que le diga dónde lo ha puesto. Esa frase empuja la escena a un nuevo escalón de minutos de tensión, porque la verdad ya está frente a ella y aún así todavía habla como si siguiera lejos. La reacción visible de María deja ver determinación. No se aparta, no se detiene en el desconcierto. Su llanto no la inmoviliza por completo. El texto muestra que, aun quebrada por el dolor, responde con decisión. Mira al hombre que tiene delante y le suplica información concreta. Lo más fuerte es esto: sigue tratando al Señor como ausente cuando en realidad está frente a Él. Sigue buscándolo como perdido cuando ya lo tiene cerca. Y entonces la escena cambia de ritmo por completo. Después de esta súplica ya no hablará primero María. El siguiente instante quedará suspendido en una sola palabra, y esa palabra partirá la niebla en dos. En ese momento, el ritmo de la escena cambia por completo. Hasta aquí, María ha llorado, ha mirado dentro del sepulcro, ha oído preguntas, ha dado respuestas y ha suplicado saber dónde han puesto el cuerpo de su Señor. Pero ahora todo se detiene de otra manera.
Ya no habla ella primero, ya no intervienen los ángeles que estaban dentro. La atención ya no está repartida entre el sepulcro abierto, el interior vacío y la confusión de María. Ahora todo se concentra en una sola voz que está frente a ella. El lugar sigue siendo el mismo. Afuera del sepulcro, junto a la entrada abierta, permanece María. Delante de ella está el hombre que aún no reconoce. La piedra removida sigue detrás. El ambiente continúa contenido, en silencio, como si el relato hubiera ido cerrando poco a poco todos los demás sonidos para dejar espacio a un solo instante. Y aquí está el detalle. Después de tantas palabras marcadas por la ausencia, lo que viene ahora no será una explicación larga, no será un discurso, no será una demostración extensa. La escena se reduce a lo esencial. Primero estuvieron las lágrimas, luego las preguntas, después la súplica de María. Y entonces, como si todo hubiera sido conducido hasta ese punto exacto, el texto prepara el momento en que una sola palabra ocupará todo el espacio. Una sola palabra. Nada sobra, nada se dispersa. Lo más fuerte es esto. El relato aprieta la tensión al máximo justo antes de romperla. La reacción visible de María todavía no cambia en este punto, porque el instante queda suspendido justo antes del reconocimiento. Ella sigue delante de quien no identifica, todavía dentro de la confusión, todavía en la búsqueda. Pero el ambiente ya no se mueve como antes. Todo parece inclinarse hacia ese momento, preciso en que la voz hablará de nuevo. No con otra pregunta, no con una explicación, sino con una palabra personal, directa, definitiva. Y entonces llegará esa palabra. No será cualquier palabra, será su nombre. Y cuando María la oiga, la niebla que ha cubierto toda la escena empezará a romperse. Y entonces sucede. Después del silencio contenido, después de las preguntas, después de la súplica de María, Jesús pronuncia una sola palabra. María. Nada más. La escena sigue afuera del sepulcro, junto a la entrada abierta. La piedra removida permanece detrás. El lugar sigue cargado de quietud. Pero ahora todo cambia por esa sola palabra dicha en el momento exacto. No hay explicación previa. No hay un anuncio largo. Solo su nombre. La secuencia es precisa y breve, pero el peso del momento es total. Primero María ha hablado desde el dolor. Luego ha pedido saber dónde está el cuerpo. Después queda frente a ese hombre sin reconocerlo. Y en ese instante, Jesús no responde como un desconocido que da información. No contesta con una dirección. No explica el sepulcro vacío. Dice su nombre. El texto muestra que eso basta para romper la oscuridad de la confusión que ha cubierto toda la escena. Pero aquí está el detalle. No es una señal visible la que abre sus ojos en ese momento. No es el sepulcro abierto, no son los ángeles. No es tampoco la insistencia de su propia búsqueda. Es esa palabra personal, directa, pronunciada hacia ella. María. Lo más fuerte es esto. La respuesta que ella buscaba no llega como una idea, sino como una voz que la llama. La reacción visible de María está a punto de cambiar por completo. Hasta aquí ha permanecido en llanto, en búsqueda, en desconcierto. Ahora el ambiente sigue siendo el mismo, pero ya no pesa igual. Esa sola palabra parte la escena en dos. Antes de oírla, ella ve a un hombre. Después de oírla, el reconocimiento está a un paso. La Escritura relata el momento con sobriedad, y precisamente por eso resalta más. Una sola palabra ocupa todo el espacio y lo transforma. Y en ese momento, la niebla se rompe. María ya no quedará detenida en la confusión del principio. Poco después, responderá con una sola exclamación, y el misterio abierto desde el inicio empezará a resolverse por completo.
En ese momento, después de oír su nombre, todo cambia para María. La Escritura relata que ella se vuelve y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. La escena sigue junto al sepulcro, en ese mismo lugar donde antes solo había llanto, confusión y búsqueda. La piedra removida permanece atrás, el sepulcro abierto sigue ahí, pero ahora ya no domina la ausencia, ahora domina el reconocimiento. La secuencia es breve, pero decisiva. Primero Jesús pronuncia una sola palabra, María. Luego viene la reacción de ella. El texto muestra que se vuelve y responde. Ese movimiento importa. Antes ya se había vuelto y había visto a un hombre sin saber que era Jesús. Ahora, después de oír su nombre, vuelve de una manera distinta. Ya no desde la confusión, sino desde el reconocimiento. Y entonces pronuncia esa respuesta, Raboni. No es una frase larga, no necesita serlo. Toda la escena queda contenida en esa sola exclamación. Pero aquí está el detalle. El cambio no ocurre por una descripción nueva del lugar, ni por una señal añadida en ese instante. Ocurre cuando ella oye su nombre y responde a la voz que ya ha reconocido. Lo más fuerte es esto. El mismo lugar que hace un momento estaba marcado por el vacío, ahora queda atravesado por una certeza. María ya no habla con un supuesto hortelano, ya no formula una súplica para encontrar un cuerpo. Ahora sabe quién está delante de ella. La reacción visible de María cambia por completo dentro de la sobriedad del relato. Su búsqueda se detiene, su desconcierto se rompe, su respuesta deja ver un reconocimiento inmediato y total. No se detalla todo lo que pasa por su mente, y no hace falta. El texto lo concentra en ese nombre con el que lo llama Maestro. Eso basta para mostrar que el misterio abierto desde el principio ha comenzado a resolverse. El que tenía enfrente era Jesús, y ahora ella lo sabe. Y entonces la escena avanza una vez más, porque el reconocimiento no será el final inmediato del encuentro. Poco después, Jesús le hablará de nuevo, y sus palabras marcarán el siguiente paso de esta historia. Pero la escena todavía no termina. Después de que María lo reconoce y lo llama Raboni, la Escritura muestra que Jesús le habla de nuevo. Siguen en ese mismo lugar, junto al sepulcro, donde hace unos instantes todo era llanto, búsqueda y confusión. El entorno no cambia de pronto. La piedra removida sigue allí, la entrada permanece abierta, pero ahora, el centro de la escena ya no es la ausencia, sino la palabra de Jesús dirigida a María. Y entonces Él le dice que no lo toque, porque aún no ha subido al Padre. El texto lo presenta con claridad y sin rodeos. No se detalla un movimiento amplio alrededor de esa frase, pero sí se percibe que el momento es inmediato, cercano, directo. María está frente a Él, Jesús le habla a ella personalmente, y aquí está el detalle. Después del reconocimiento no viene un silencio largo ni una pausa vacía. Viene una instrucción precisa. La secuencia avanza así. Primero María lo reconoce, luego escucha estas palabras de Jesús. Después, Él le da una encomienda concreta, ir a sus hermanos. No le deja un mensaje confuso, no le entrega una frase incompleta. La dirección es clara, debe ir, debe hablar, debe llevar un anuncio exacto. Lo más fuerte es esto. El encuentro no se queda detenido solo en el reconocimiento. De inmediato se convierte en un encargo. La reacción visible de María en este punto queda marcada por la atención total a lo que Jesús le dice. La Escritura no añade gestos extensos ni discursos de ella aquí. Todo el peso está en las palabras que recibe. Jesús ordena, y el relato deja ver la solemnidad del momento. Frente al sepulcro abierto, en ese mismo espacio donde ella había llorado, sin respuesta, ahora recibe una misión directa de labios del Señor. Y entonces la escena avanza hacia el mensaje mismo que deberá llevar.
porque Jesús no solo le dice que vaya a sus hermanos, también le indicará exactamente qué debe decirles. Ahí, el anuncio quedará completo. Y entonces Jesús le entrega a María el mensaje exacto que debe llevar. La escena sigue anclada junto al sepulcro, en ese mismo lugar donde comenzó el llanto y donde ahora la voz del resucitado ordena con claridad. No hay ruido de multitud, no hay interrupción en el relato. El texto muestra un momento directo, solemne, sin desvíos. María está frente a él, atenta a cada palabra. Y lo que recibe no es una idea general, sino una declaración precisa. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La secuencia aquí es firme. Primero Jesús le dice que vaya a sus hermanos. Después le entrega el contenido del anuncio. No la deja interpretar por su cuenta. No le da una frase incompleta. Le da palabras concretas, definidas, listas para ser transmitidas. Eso marca el ritmo de este momento. El encuentro junto al sepulcro ya no está centrado en la búsqueda de María, sino en el mensaje que ella debe llevar. Y aquí está el detalle. El anuncio nace directamente de la boca de Jesús y queda puesto en sus oídos tal como deberá salir después de sus labios. El ambiente, aunque no se describe en todos sus matices, sugiere quietud y peso. La piedra removida sigue detrás. La entrada abierta permanece como testigo de todo lo ocurrido. Pero la escena ya no está dominada por el vacío, ahora está atravesada por una palabra que empuja la historia hacia adelante. Lo más fuerte es esto: la mujer que llegó llorando porque no sabía dónde estaba su Señor. Ahora está escuchando de él mismo un mensaje claro para los discípulos. La reacción visible de María en este punto se percibe en su disposición a recibir. El texto no se detiene en describir gestos amplios. No hace falta. Basta con ver el orden del relato. Jesús habla, María escucha y la encomienda queda completa. Ya no está parada frente a una ausencia sin respuesta. Ya no formula preguntas. Ahora tiene una noticia concreta, dada con precisión, que debe llevar a otros. Y entonces la historia se mueve una vez más. Después de recibir estas palabras, María no se quedará en el lugar. Lo que ha oído está por convertirse en anuncio. Poco después, irá a los discípulos y les dirá que ha visto al Señor. Finalmente, María Magdalena va y anuncia a los discípulos lo que ha sucedido. La escena ya no está detenida junto al sepulcro. Ahora el relato se mueve desde aquel lugar de piedra, silencio y llanto hacia el momento del anuncio. La Escritura lo dice de forma directa. María fue y dio la noticia. No se queda inmóvil en el sitio del encuentro. No guarda para sí lo que ha visto y oído. Después de haber recibido las palabras de Jesús, da el siguiente paso y va hacia los discípulos. La secuencia aquí es clara y firme. Primero estuvo el llanto afuera del sepulcro. Después la búsqueda, la confusión, la voz, el reconocimiento y la encomienda. Ahora viene el cumplimiento de esa encomienda. María llega con una declaración concreta: ha visto al Señor. Ese es el centro del anuncio. No aparece hablando desde una suposición, no transmite una duda. El texto muestra una certeza nacida del encuentro que acaba de vivir, y entonces, además de decir que ha visto al Señor, también comunica lo que Él le había dicho. Pero aquí está el detalle. El relato cierra con esa doble fuerza unida en una sola escena. Por un lado, María da testimonio de haberlo visto. Por el otro, transmite las palabras que recibió de él. No se separan ambas cosas. El encuentro y el mensaje van juntos. Lo más fuerte es esto: la mujer que al principio estaba afuera del sepulcro, llorando ante un vacío que no comprendía, ahora aparece llevando una noticia definida a los discípulos. La reacción visible que ahora se percibe en María ya no es la del comienzo. Antes,
Estaba detenida por el dolor. Ahora está en movimiento. Antes decía que no sabía dónde lo habían puesto. Ahora anuncia que ha visto al Señor. El cambio queda marcado por el propio desarrollo del relato, sin necesidad de añadir nada más. La Escritura cierra esta escena con sobriedad, pero con total claridad. Y aquí se revela por completo lo que estaba abierto desde el principio. Lo tenía enfrente, y no lo reconoció por verlo de inmediato, ni por mirar dentro del sepulcro, ni por insistir en su búsqueda. Lo reconoció cuando oyó su nombre. Desde ahí, el llanto del inicio llegó a su desenlace en el anuncio final. He visto al Señor.